Bienvenidos a este taller sobre gestión bibliográfica impartido por la Biblioteca Cray Dulce Chacón de la Universidad Europea de Madrid. El contenido de este taller es el que tienen en sus pantallas. Comenzaremos explicando el concepto y objetivos de la gestión bibliográfica. Continuaremos hablando del plagio, cómo evitarlo y acabaremos explicándoles lo que es cita bibliográfica, referencia bibliográfica y bibliografía. El objetivo de este taller es comprender la importancia del uso responsable y ético de la información, concepto que se considera un aspecto fundamental para la generación de contenidos de uso académico o científico. La gestión bibliográfica consiste en el proceso de recuperación, organización y sistematización de la bibliografía utilizada para una investigación, trabajo, actividad, etc. Podemos mencionar entre sus objetivos identificar el trabajo de otros autores o investigadores, reconociendo así sus méritos, ofrecer un carácter de fiabilidad a un trabajo, otorgar credibilidad a un trabajo, y por último, evitar el plagio, promoviendo de esta manera el uso ético de la información. Seguidamente vamos a centrarnos en el concepto y la tipología del plagio. El diccionario de la Real Academia Española define plagio como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Plagiar consiste en copiar una obra o parte de ella, como texto, datos, imágenes, etc., sin mencionar al autor y haciéndola pasar como personal. Podemos identificar dos tipos de plagio. El plagio voluntario, cuando copiamos cualquier obra original total o parcialmente, desde simples a trabajos completos, sin efectuar ningún tipo de atribución al autor original, y por tanto atribuyéndonoslo en el nuevo trabajo, y el plagio involuntario, cuando se desconoce qué es un plagio o cómo atribuir correctamente la autoría de una obra. Es muy habitual que se produzca cuando se cita el texto de un autor, pero o no se realiza correctamente o simplemente se pasa por alto la necesidad de citar, porque no se le da importancia a dicha necesidad. Todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, que exista actualmente o se invente en el futuro, están protegidas y, por lo tanto, sujetas a las leyes de propiedad intelectual. La Universidad de Oxford señala diferentes casos de plagio, como por ejemplo, la cita textual del trabajo intelectual de otras personas sin el debido reconocimiento. Deben siempre identificarse por el uso de las marcas establecidas, como por ejemplo el uso de comillas, de letras en cursiva o en un renglón aparte. Parafrasear el trabajo de otros cambiando algunas palabras o cambiando el orden. En ese caso se sacan expresiones o ideas del trabajo de otros autores sin reconocerlo. Copiar y pegar de Internet. La información que procede de Internet debe citarse con su correspondiente referencia y se debe incluir en la bibliografía. Citas inmisas. En muchos casos, este tipo de citas están acompañadas de referencias con errores. Es necesario recordar la importancia de citar correctamente. La omisión del reconocimiento. Se deben poner todas las fuentes empleadas en la elaboración del trabajo. El uso de empresas o agencias profesionales. No se tiene que hacer este uso, ni presentar tampoco material que otros hayan escrito. Y por último, el autoplagio. No se ha de entregar un trabajo que se presentó previamente. Recordemos que no existe plagio cuando expresamos o presentamos ideas y trabajos originales, cuando divulgamos y reproducimos conocimiento público, siempre indiquemos la autoría correspondiente, o cuando presentemos los resultados de una investigación original. Es posible evitar el plagio siendo original en la elaboración de contenidos, dicho de una obra artística, científica, literaria, de cualquier otro género. Ser original resulta de la inventiva de su autor. Parafraseando y resumiendo la fuente original, consiste en escribir sobre lo que se ha leído, explicar los contenidos con nuestras propias palabras y expresar la información de forma diferente, haciendo referencia al autor y la obra.
La paráfrasis es, según el diccionario de la Real Academia Española, la explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible, realizando correctamente las citas textuales. Si en un trabajo se cita literalmente una frase o un párrafo, es necesario poner el texto entre comillas, en cursiva o con otro tipo de letra y referenciar la fuente de donde se ha extraído, con la referencia bibliográfica completa. Y por último, incluyendo una bibliografía con las fuentes utilizadas en la elaboración del trabajo. El conjunto de referencias bibliográficas es lo que se conoce como bibliografía. Durante esta presentación se han utilizado conceptos como cita bibliográfica, referencia bibliográfica y bibliografía. A continuación vamos a desarrollarlos. Una cita bibliográfica es la descripción breve de un documento que se ha utilizado en la elaboración de un texto. La cita bibliográfica permite, de esta manera, introducir otras ideas, opiniones, etc., en un escrito propio. Las referencias bibliográficas son todos los datos necesarios que permiten identificar un documento, como la autoría, el título, la fecha de publicación, el título de la revista, en el caso de un artículo, etc. En el contexto de presentación de un trabajo académico, una bibliografía es la lista de documentos utilizados en la preparación del trabajo. Sirve, cumpliendo con el rigor científico y la legislación sobre propiedad intelectual, para identificar las fuentes de la afirmación de otros autores. Están viendo ahora mismo la bibliografía que hemos utilizado para la realización de este taller. Y vamos a despedirnos indicándoles las diferentes posibilidades que tienen de ponerse en contacto con nosotros, bien a través del servicio de referencia virtual, correo electrónico, los números de teléfonos y también las redes sociales. Les agradecemos su asistencia a este taller y les animamos, evidentemente, a seguirnos. Muchas gracias.